Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar de hoy, en donde hablaremos de Microsoft Fabric, sus componentes, y os comentaremos respecto a un caso práctico que hemos implementado en este contexto. Antes que nada, soy Lorena Ramírez, consultora de datos e inteligencia artificial en Nunsys Group, y en esta ocasión me acompaña mi compañera Ana. Bueno, pues buenas a todos. Yo soy Ana, también del área de datos y inteligencia artificial. Y bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Vale, perfecto. Pues bueno, para empezar, lo que vamos a hacer es hablar de una pequeña introducción a Fabric, qué es, cómo nace o de dónde surge. Luego entraremos en detalle de cada uno de sus componentes. Después de esto pasaremos a hablar de un caso práctico que hemos implementado haciendo uso de esta plataforma. Por último, pero no menos importante, como no, pasaremos a hablar del tema de licenciamiento. Y para el final hemos recopilado una serie de preguntas frecuentes que suelen salir en la conversación cuando sale a la luz el tema de Fabric. Así que Ana, ¿qué te parece si nos empiezas contando qué es Microsoft Vale, Fabric? pues bueno, por poneros en situación, normalmente un proyecto naturalmente está dividido a lo mejor por partes, ¿no? Lo más tradicional es tener por un lado, digamos, ese ecosistema de visualización de datos, que puede ser con Power BI y sus herramientas, y por otro lado, ese ecosistema de procesamiento e integración de los datos, que puede ser con Data Factory o Synapse. Y entonces Fabric lo que busca, digamos, es unificar estas herramientas y otras ya existentes de Microsoft en una única plataforma. Y esto nos brindará pues simplicidad y un mayor rendimiento. Entonces, a modo de resumen, Fabri es una plataforma unificada que reúne componentes ya existentes de Microsoft y que nos permite gestionar de manera eficiente pues, el análisis de los datos, el almacenamiento de los datos y la inteligencia de negocio. Entonces, bueno, pues teniendo este concepto claro, Lorena, si te parece, cuéntanos de dónde nace, digamos, el concepto general de Fabri. Vale, pues bien, a ver, para algunos quizás es familiar la palabra Fabric y habéis visto cómo se utiliza en herramientas también de otros fabricantes y en realidad es porque esto nace a partir de un enfoque de arquitectura de datos denominado Data Fabric. Un enfoque que lo que hace es satisfacer o busca, surge porque intenta satisfacer las necesidades de negocio de diferentes aspectos. Por un lado, combinar, acceder y gestionar fácilmente a los datos desde diferentes usuarios de negocio, no solamente aquellos que están más relacionados con la parte técnica, sino también desde la parte de negocio. No es un secreto que hoy en día las empresas nos enfrentamos a retos, a diferentes tipos de retos relacionados con la gestión de datos complejos, en donde en realidad la escalabilidad y la agilidad juegan un papel fundamental. Así que lo que busca Fabric es satisfacer diferentes necesidades en diferentes pilares, digamos, en donde tenemos desde, si nos vamos desde el usuario final hacia atrás, hacia los orígenes de datos, pues tenemos pilares o aristas como el consumo de los datos, su visualización, la transformación y el modelado, la coordinación o la orquestación, el descubrimiento de los datos, que es todo lo que tiene que ver con metadatos, con calidad de datos, con gestión de datos, luego la integración y la parte que tiene que ver con ese de dónde vienen todos esos datos, que es en realidad de dónde nace la mayor complejidad. Así que de aquí es de donde nace, desde el concepto de Data Fabric, es de donde muchos fabricantes han cogido ese pedacito ahí para poner Microsoft Fabric en el caso que nos compete a nosotros en esta mañana. Y en el caso otra vez de esta plataforma unificada, lo que tenemos son diferentes componentes que buscan solventar necesidades en cada uno de los aspectos que hemos mencionado aquí. Por una parte tenemos Data Factory, que es todo lo relacionado con el movimiento y la conexión a orígenes de datos. Luego entramos a un grupo de herramientas o componentes que vienen de la familia Synapse, que recordemos que surge desde hace ya mucho tiempo eh, de la evolución del SQL Data Warehouse, ¿vale? Que ya luego entraremos en detalle, pero Synapse es la evolución de algo que nació como SQL Data Warehouse, que al final dentro de Synapse lo que tenemos es un componente para ingeniería de datos, para ciencia de datos, para data warehousing y para real time. Y ya luego, si vemos esto como todo el proceso de los datos, desde que nos conectamos a los orígenes de datos en Data Factory, pasamos a su transformación, preparación, explotación y demás entre medias, ya al final a lo que pasamos es a la parte de consumo y visualización con Power BI y Data Activator. De manera transversal a todo esto tenemos el One Lake,
que vendría siendo como un primo hermano, vamos a decir así, de OneDrive, porque tiene que ver con todo lo que es el almacenamiento de datos. Ya Ana nos enseñará un poco más el detalle de esto en el caso práctico. Y también tenemos a Microsoft Purview, que por poner una definición es un conjunto de soluciones que lo que busca es ayudarnos desde la parte de control, protección y administración de los datos, sin importar estos en dónde se encuentren. Así que vamos a pasar a ver cada uno de ellos en detalle. Bien, pues por seguir el orden también que ha comentado Lorena, pues comenzamos con el, el primer componente, que es Data Factory, que es el componente que nos permite implementar procesos de movimiento de datos para tareas pues, de extracción, de transformación y de carga de dichos datos. A modo recordatorio, Data Factory ya sabemos que nos proporciona pues, más de 200 conectores a distintos tipos de origen de datos, tanto en la nube como en local. Y el siguiente componente también muy importante, muy relevante, es Sign Up Data Engineering, que es el componente que nos permite recolectar, almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos mediante el diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras requeridas. Y es en este componente donde entra en juego, digamos, ese almacenamiento de datos denominado Lakehouse, donde podremos almacenar datos estructurados y no estructurados. Y por poneros también un poco, digamos, en situación de qué es Lakehouse, pues bueno, Lakehouse digamos que combina, por una parte, la escalabilidad y flexibilidad que nos proporciona un data lake, y por otro lado, esa habilidad de consultar y analizar los datos que nos puede ofrecer un warehouse, ¿no? Y esto luego lo veremos también un poco más en detalle. Y en línea a esto, pues tenemos este otro componente que sería Sign Up Data Warehouse, que básicamente es un sistema de base de datos que almacena la información dentro de este OneLake que comentó Lorena y está enfocado, digamos, a ese análisis de negocio, pero basado en datos estructurados. Pero aquí, Ana, si me permites hacer una cuña. Ujú. Anteriormente decía que Synapse era la evolución, digamos, de SQL Data Warehouse. Recordemos que SQL Data Warehouse es la evolución, digamos, del motor de base de datos tradicional que estaba orientado a los sistemas transaccionales. Synapse Data Warehouse también es un sistema de base de datos que está orientado a optimizar el análisis de datos para el negocio. Entonces, por un lado, tenemos toda esa potencia de un motor de base de datos, como SQL Server, por ejemplo, pero donde en realidad, mientras que en un sistema transaccional estamos quizás más enfocados en optimizar la escritura de datos constante por las transacciones que se generan, en un data warehouse lo que buscamos es optimizar la lectura constante, porque es lo que queremos hacer al analizar, leer y ver qué es lo que está pasando. Así que por hacer esta distinción y una vez ya tenemos claro todo lo que tiene que ver aquí con ese primer acceso a los datos, su procesamiento, su orientación a tener ya un modelo de datos de negocio, ¿cuál sería entonces el siguiente paso natural, digamos, Ana, para seguir trabajando con estos datos? Bueno, pues a ver, como ya hemos comentado, ya teniendo un poco los datos almacenados e incluso habiendo hecho un primer análisis de estos datos, pues ya pasaríamos, digamos, a esas herramientas en las que realmente vamos a empezar a sacarle provecho a esos datos, ¿no? Y bueno, pues son las herramientas que voy a empezar a comentar a continuación, como vemos que puede ser Sign Up Data Science, que es el componente relacionado, digamos, con esa ciencia de los datos que permite a los usuarios crear procesos con el fin de analizar, preparar y limpiar los datos para posteriormente sí crear esos modelos de aprendizaje automático. En esta misma línea también tenemos el componente Sign Up Real Time Analytics, que es el componente orientado a recuperar datos de, pues, de distintas aplicaciones, de dispositivos IoT, de sensores, etcétera, que son dispositivos y elementos que nos van a proporcionar gran cantidad de datos o bien en tiempo real o en periodos cortos de tiempo, ¿no? Y luego pues podremos analizar dichos datos. Y digamos que con este último componente terminaríamos ese subgrupo de componentes que pertenecerían a SignUp y ya pasaríamos, digamos, a esa capa final, ¿no? Donde pues bueno, pasamos a esas herramientas de visualización y de consumo de los datos. Y que en primer lugar, pues tenemos el componente tan conocido como es Power BI, que bueno, entiendo que muchos de nosotros mínimo nos sonará, aunque algunos de nosotros también trabajaremos con él. Y como sabemos, es la plataforma líder de Business Intelligence y facilita a los usuarios de negocio
de negocio, perdón, las capacidades de agregar, analizar, visualizar y compartir los datos. Y siguiendo la línea, digamos, de estos componentes de capa final, pues bueno, tenemos Data Activator como último componente, aunque es cierto que este componente es el más reciente y entonces aún está en fase preliminar, ¿no? Y es el componente que nos va a permitir, a partir de los datos que tenemos en Power BI, pues crear alertas y automatizar acciones, como puede ser, pues, enviar un email o lanzar un flujo de trabajo de Power Automate a partir pues, de detectar ciertos patrones o incluso el cambio de los datos, ¿no? Y Ana, bueno, ahora, perdona, ahora que hablas de enviar correos automáticos, aquí me ujú. viene a la mente lo de las suscripciones, cuando le activas la suscripción a los informes. ¿Es lo mismo? ¿Está esto incluido en el Data Activator? A ver, no exactamente. Tú cuando te suscribes, digamos, a cualquier medida o a cualquier visualización, lo que tú vas a recibir es, pues, periódicamente, digamos, el seguimiento de esos datos. Pero no realmente vas a recibir un aviso o vas a lanzar una acción concreta a partir de un cambio, ¿vale? Digamos que Data Activator sí que tiene esa fase más inteligente de, pues, a lo mejor, pues, de detectar esos cambios o de detectar patrones. Entonces, bueno, pues esa es la principal diferencia. Ok. Ujú. Y con esto, pues, digamos que terminaríamos con los componentes, pero ahora sí, Lorena, queríamos saber cómo encajarían, digamos, todos estos componentes que hemos visto ahora. Vale, pues bueno, para explicar esto de una manera general, nos gusta enfocarlo como un poco en función de los roles o los tipos de proyecto que tengamos actualmente, que los podemos más o menos clasificar según esta imagen que tenemos en pantalla, en donde por un lado tenemos o bien roles o procesos donde estamos más orientados a lo que tiene que ver con ingeniería de datos. En este caso, los componentes más utilizados o para tener en mente son Data Factory, como hemos hablado antes, de movimiento de datos, Synapse Data Engineering para transformar esos datos, Synapse Data Warehouse para orientar los datos más a negocio y Synapse Real Time pues para seguir consumiendo estos datos que nos dan un poco ese componente más también de realidad. Luego por la parte de Data Science pues tenemos esta parte que ya hemos comentado también de modelos predictivos, modelos de aprendizaje automáticos y ya estamos en esta fase digamos dentro de nuestros proyectos de Analytics. Luego, por la parte de ya enfocados al análisis de datos y cada vez más cerca aquí del usuario final, tenemos Power BI y Data Activator como herramientas de consumo, sin olvidarnos por debajo de herramientas como Data Warehouse y Real Time que nos permiten seguir teniendo esa cercanía con nuestros datos de negocio. Y ya como una última capa, en esta capa, digamos, del proceso del flujo habitual del ciclo de vida de un proyecto de datos, tenemos al final el ciudadano de datos, como le denominamos actualmente, que ya sí que es 100% el usuario final y la interacción que él va a tener con los datos a través de herramientas o componentes como Power BI y el Data Activator. De manera transversal a esto, no nos olvidamos, por supuesto, de la parte de almacenamiento, que es OneLake, que estará independientemente del tipo de proyecto o del rol que tengamos. Y a nivel general o global tenemos el Data Steward, que viene siendo como el guardián de los datos, que estaría apoyándose en Microsoft Purview para poder llevar a cabo estas funciones. Así que con esta foto, digamos, queremos dar paso ahora a lo que viene siendo el caso práctico, en donde nos gustaría destacar o resaltar tres vertientes que podríamos tener, que podemos identificar para determinar a diferentes niveles qué tipo de aplicación o impacto o beneficio podríamos tener por parte de Fabric. Por un lado, en la parte que está más cercana al origen de los datos, lo que vamos a tener es la posibilidad de aumentar la tasa, digamos, a la que podemos procesar datos y la respuesta que le podemos dar al negocio para poder cada vez almacenar más datos siempre que se requiera. Por otro lado, y en esta capa intermedia, lo que podemos hacer es acelerar la innovación, como ya hemos hablado, accediendo fácilmente a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, empezando por ejemplo, con modelos de aprendizaje automático. Y en la capa final, lo que podremos hacer es darle prioridad a nuestros clientes, mejorando, digamos, su experiencia de usuario. El caso práctico que queremos compartir con vosotros en esta mañana lo hemos centrado en esta última capa,
en donde nos enfocamos, como bien decía, en optimizar o mejorar esa experiencia de usuario a través de la mejora en las capacidades de procesamiento que nos ofrecen algunas, bueno, todas, pero para el contexto del caso práctico, algunas de ellas, digamos, en lo que no se ve, ¿no? En lo que viene siendo el procesamiento. Antes de entrar en materia del caso práctico y por ponernos en situación, quiero contaros un poquito de dónde ha surgido, de dónde nos ha venido la inspiración para desarrollar este caso práctico. Nos encontrábamos en un ámbito de producción en donde la necesidad de planta era tener reportes operativos en los que se pudiera conocer o analizar incluso a nivel de cada minuto lo que había ocurrido en un momento determinado del tiempo a través de las señales capturadas por diferentes sensores situadas en diferentes puntos de las líneas de producción, llegando a poder analizar los datos por línea de producción, por máquina, por producto y bajando incluso a mucho más nivel de detalle si querríamos. Y aunque las señales, digamos, de los sensores que teníamos estaban almacenadas dentro de nuestra aplicación de producción, por más que allí estuvieran los datos, los tiempos de respuesta que teníamos en la interfaz de usuario disponible para el usuario final eran tan elevados que muchas veces el usuario final directamente no podía estar esperando ese tiempo e incluso en algunos casos llegábamos a tener la situación donde ni siquiera había respuesta por parte de la aplicación al aplicar diferentes filtros, quizás al aumentar un poco el rango de fechas, al cambiar de un filtro a otro, el tiempo de respuesta pues era no era aceptable. Entonces, lo que hicimos fue abordar un caso, una solución similar a la que vamos a ver a continuación, y es lo que ya nos va a contar Ana. Aquí vamos a ver que, bueno, quien esté acostumbrado a trabajar con Power BI, como hemos comentado antes, pues al final, pues el entorno es totalmente familiar. Lo único, bueno, pues que aquí tendremos pues elementos que son solamente de la capacidad Fabric pero vamos, el entorno es el mismo. Y los elementos que nosotros hemos desarrollado, digamos, para este caso práctico, pues ha sido, en primer lugar, digamos, ese data flow, ¿no? Que es el componente Data Factory, que nos va a permitir pues, la extracción de los datos, incluso el transformarlos en caso de que sea necesario. Luego tendremos, digamos, ese Lakehouse, que como ya hemos comentado antes, es el almacenamiento de los datos. Y por último tendríamos ese informe de Power BI, ese informe final, ¿no? Y por entrar en detalle, digamos, de estos dos elementos, pues bueno, comentar que estos dos elementos que cuelgan, digamos, del layout son componentes que, pues, automáticamente Fabric genera cuando creamos un layout. Y por un lado tenemos este elemento que es el modelo semántico, que es lo que conocemos como dataset, lo que se conocía como dataset. Y esto otro es el SQL Endpoint, que básicamente es el warehouse que se crea por defecto y es donde nosotros relacionaremos las tablas entre sí o crearemos medidas. Ya, Ana, esto es lo que anteriormente hacíamos dentro de Power BI Desktop en la vista de modelo, ¿no? Es lo que se me viene a la mente cuando hablas de relaciones entre tablas. Sí, es casi igual, lo único que esto nos da también la funcionalidad de, pues, aparte de consultar los datos y de, como bien has dicho Lorena, relacionar las tablas entre sí, al igual que hacíamos en Power BI, también tenemos la opción de, pues, de lanzar consultas de SQL directamente a nuestros datos, pues, con select, con filtros que se nos ocurran, con join, etcétera. Entonces Entiendo. nos aporta ese valor añadido. Y si queréis, vamos a entrar un poco a mostraros cómo sería el Lakehouse y lo más relevante, porque bueno, como hemos comentado antes, se pueden almacenar datos estructurados y no estructurados. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos, digamos, esas vistas previas o esos datos cargados, estructurados a partir, pues, del proceso ETL que hayamos elegido. Y lo interesante que no hemos comentado anteriormente es que, bueno, pues aquí tendríamos, digamos, ese apartado donde nosotros podríamos subir ficheros, incluso organizarlos por carpetas, ¿no? Muchas veces en algunos de los proyectos, pues se requieren el subir archivos, ya bien porque sean orígenes de datos que necesitamos o bien porque, bueno, pues necesitamos alguna configuración o tal y necesitamos incorporarla aquí. Vamos, es lo que normalmente a lo mejor solemos almacenar pues en la cuenta de almacenamiento de Azure Portal o incluso en SharePoint o OneDrive, pues de esta manera lo tendríamos todo unificado en un mismo sitio. Y es cierto que todo esto pues lo tenemos también disponible, digamos, en OneLay y hay una funcionalidad que aunque está en versión preliminar, pues la voy a mostrar porque, bueno, tiene pinta de que es interesante y, bueno, nos facilita un poco la vida, ¿no?
porque al descargarnos esto, pues nosotros tendremos, digamos, acceso a todos los datos que tengamos en nuestro Lakehouse. Bueno, pues tendremos por un lado las tablas que hayamos cargado con un fichero de formato abierto y por otro lado, pues aquí, como vemos, pues tendríamos, digamos, todos esos ficheros que nosotros podamos subir, incluso podamos organizar en carpetas y los veríamos reflejados pues desde nuestro explorador de archivos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos aporta. Vale, y ahora vamos a pasar a mostrar, digamos, esta parte del Power BI. Vale, pues aquí tenemos, digamos, este Power BI final que hemos preparado para esta sesión. Y aquí vemos, digamos, estos dos KPI que lo que nos va a mostrar es básicamente, aquí en un primer lugar, el total de registros que nosotros hemos almacenado. En este caso, pues nosotros hemos cargado 41 millones de registros porque necesitamos una gran cantidad de datos para ver que esto realmente pues funciona relativamente rápido, ¿no? Y aquí en este otro KPI siempre vamos a estar mostrando, digamos, el total de registros que aparecen por pantalla. Y en cuanto empecemos a iteracionar con los filtros, pues este va a ser el KPI que va a cambiar el número de registros. Entonces, nosotros aquí, pues hemos entrado en un detalle concreto para un mes concreto, una línea de producción concreta, una máquina y un estado en concreto, ¿vale? Y luego iremos aumentando detalles para ver que cada vez tenemos más datos y que, bueno, que la iteración es bastante, bastante rápida. Entonces, bueno, pues aquí nosotros podríamos, estar solamente seleccionado un estado, podríamos empezar a seleccionar los estados disponibles para esta máquina y esta línea. Y podríamos entrar, pues por ejemplo, pinchando en este día, que hay un poco de diferencia, navegaríamos, digamos, a ese nivel de detalle que nos mostraría, pues pasaríamos de tener, digamos, a nivel de fecha, tendríamos a nivel de periodo de cada 15 minutos para ese día concreto, pues la información, ¿no? Incluso podríamos bajar al detalle de 5 minutos, si quisiéramos, y también nos mostraría, digamos, esa evolución al paso del tiempo, ¿no? En periodos de 5 minutos. Si quisiera, si se quisiera o el proyecto requiriera, se puede bajar al detalle de un minuto o a otros periodos, ¿no? Y estando ya en este punto, pues podemos ir poco a poco, pues aumentando, ¿no? Pues ahora pues, vamos a mostrar la línea 2 y todas sus máquinas. Pues como aquí vemos, ya tenemos 4 millones de registros y vemos que, pues, que no ha tardado demasiado en cargarse. Aquí tenemos la evolución. Igualmente podríamos entrar en detalle. Y pues vamos a probar si queréis. Bueno, pues vamos a poner hasta el máximo de fecha que tenemos datos. Y ahora vemos eso, que pues que hemos pasado a 9 millones. Y bueno, y aquí tenemos los datos, la evolución, ¿no? Y esto es todavía solamente para una línea de producción. Pero es que si quisiéramos mostrar todas las líneas de producción, pasaríamos, digamos, a ese total de 41 millones de registros. Y aquí tendríamos. Y igualmente, si quisiéramos, podríamos entrar en el detalle. Mira, vamos a entrar por aquí, por ejemplo. Entramos, navegamos y vamos a volver a ver para este día concreto que hemos seleccionado, agrupado por 15 minutos el periodo, ¿no? Pues bueno, igualmente, igual que hemos visto antes, podríamos navegar también a ese detalle de 5 minutos, igualmente. Y como vemos, pues tarda nada, cuestión de segundos en mostrarnos este nivel de detalle. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos proporciona ahora Fabric. Vale, Ana, y una de las cosas que nos encontramos, digamos, cuando en este caso que hemos utilizado de inspiración, era que podíamos saber a ciencia cierta un poco cuál era el consumo que estábamos haciendo en realidad de la capacidad que teníamos por debajo de Fabric. ¿Puedes enseñarnos un poco cómo funciona esto? Ujú. Sí, bueno, pues para quien no lo sepa, sí que es cierto que Fabri nos proporciona pues este informe que, bueno, se crea por defecto y las métricas son por defecto a partir de la capacidad que nosotros seleccionemos. Y nos va a dar un poquito de información, pues bueno, para nosotros saber más o menos cuál está siendo nuestro consumo o cuántos gigas estamos almacenando y demás. Entonces vamos a pasar a mostrar lo básico, digamos, lo fundamental, ¿no?
Pues bueno, Capacity Metric, lo primero sería pues seleccionar, digamos, la capacidad en la que queremos analizar esto y el periodo de tiempo en el que queramos analizarlo, ¿vale? Y aquí en esta gráfica, pues tendríamos concretamente, por defecto, estaríamos mostrando, digamos, los segundos que hemos usado la capacidad, que al final va a ser lo que nos van a facturar, ¿no? Digamos exactamente en segundos cuánto tiempo hemos usado la capacidad. Ahí en Metric Value veremos el valor en segundos y también lo veremos por cada uno de los elementos que tenemos. También podríamos filtrar por elementos si así lo quisiéramos, ¿no? Y aquí en esta otra, pues que bueno, al final sí, tú tienes el tiempo que lo has usado, pero bueno, es que depende de la capacidad que tengas, usarás toda o no. En la prueba gratuita de Fabri nos proporciona sería lo equivalente a 64 CU. Y aquí como vemos, pues bueno, por ejemplo, para estos días, que era el día que a lo mejor más se ha usado la capacidad, pues vemos que llegamos a 6,27% de la capacidad total. Que entonces, pues teniendo, digamos, esta información de el porcentaje que estamos usando y los segundos que lo solemos usar o a nivel de un mes, podemos hacer la prueba y podremos un poco saber más o menos cuál es el coste real que tendremos o incluso si a lo mejor no necesitamos tanta capacidad o al revés, necesitamos más, que luego entrará Lorena un poco más en detalle de los costes, ¿no? Y tenemos esta otra pestaña ya por último, que también nos muestra un poco de la información que hemos ido almacenando. Bueno, pues básicamente en esta gráfica lo que te va a mostrar a nivel de, bueno, durante la fecha, a nivel de acumulado ese almacenamiento. Y aquí, bueno, pues a nivel a detalle por día, cuántos datos se han ido acumulando, ¿no? Y bueno, pues a partir de esto también tendremos una idea, ¿no? De cuánto será la factura por almacenamiento. Y con esto, pues, hemos terminado la parte de Capacity Metrics también. Vale, perfecto. Entonces, si te parece, Ana, vamos a dar paso a ver esto en realidad, cómo se materializaría en cuanto Ujú. a costes, ¿no? Em, pero antes vamos a hablar un poco de cuál fue el antes y el después con este caso que implementamos en la vida real. Vale. Entonces, recordemos primero como premisa que buscábamos resolver dos temas en este escenario. Por un lado, mejorar los tiempos de respuesta y por otro, evaluar la viabilidad económica de la solución, digamos, a la que llegáramos para reducir los tiempos de respuesta. Teniendo esto en mente, ¿cuál fue como el antes y el después de esta solución que dimos? Bueno, en primer lugar, redujimos considerablemente el tiempo de respuesta en las interacciones de los usuarios finales con nuestro informe, pasando a que la respuesta en cada interacción es de menos de un minuto, casi que menos de 30 segundos incluso, versus más de 30 minutos que tenían que esperar los usuarios para que desde su aplicativo, digamos, estuvieran ahí obteniendo las mismas respuestas. Luego, como bien decíamos, con Capacity Metrics tenemos una forma de controlar muy de cerca el consumo que estamos teniendo de las capacidades, lo que en un despliegue ya real nos permitiría poder escalar o definir una estrategia coste eficiente para hacer un mejor uso, digamos, de las capacidades que vamos a controlar y saber escalar en qué momento y saber qué capacidades va a necesitar según qué necesidades. Por otro lado, vimos cómo se reducían los tiempos de procesamiento desde la conexión a los orígenes de datos hasta que la información estaba disponible para los usuarios en Power BI. Adicional a esto, tenemos con Fabric el mantenimiento y gestión centralizadas, lo cual es un beneficio, digamos, para los usuarios administradores de esto. Por otro lado, adicionalmente, con la capacidad de Fabric vienen nuevas funcionalidades, como ya hemos mencionado, todo lo que tiene que ver con capacidades de inteligencia artificial, nos permite colaborar de manera avanzada o más eficiente en nuestros datasets o modelos semánticos con checks de certificación. Luego también tenemos disponibles estrategias de compliance, regulación de datos, entre otras. Em, y entonces ya con esto queremos entrar en materia de la viabilidad económica, de cómo sé yo, cómo puedo analizar si esto es viable económicamente para mí. Pues para situarnos un poco en el panorama de licencias, vamos a partir de las licencias, digamos, que más se nos pueden venir a la mente, que son por un lado la Power BI Pro y por otro lado la Fabric Free.
La Fabric Free es la Power BI Free de toda la vida, ¿vale? Pero ahora ha sido renombrada Fabric Free. La Fabric Free es la que nos viene casi que por defecto en muchos esquemas de licenciamiento y funciona para usuarios independientes en donde no podemos compartir contenido. En la licencia Power BI Pro sí que podemos compartir y crear contenido entre usuarios que tengamos esta misma licencia. Luego ya, si nos vamos a un nivel un poco más organizacional, entra en materia la licencia Power BI Premium por usuario, en donde tenemos un poco más, un abanico un poco más amplio de funcionalidades versus la Pro, pero que comparte con estas otras dos licencias la modalidad de capacidad compartida. Esto es una capacidad compartida globalmente, digamos, o quizás por regiones, pero se comparte una capacidad en general de Power BI. Con Power BI Premium y con Fabric surge la otra rama, digamos, de esta estructura, que es la de capacidad dedicada. Tanto en Power BI Premium desde hace muchos años como con Fabric por capacidad, tenemos la posibilidad de adquirir, digamos, una capacidad exclusiva para nuestra organización, bien sea a diferentes niveles, a nivel de tenant, a nivel de dominio, a nivel de área de trabajo. No vamos a entrar en ese detalle ahora mismo, pero nos permite tener esta capacidad dedicada para nosotros. La diferencia más importante entre Power BI Premium y Fabric por capacidad tiene que ver con el compromiso que adquirimos al hacer esta contratación. Con Power BI Premium el compromiso es mensual, mientras que con Fabric por capacidad el compromiso es por hora, como lo vemos en esta tabla. Con Fabric, para empezar a nivel de cómputo, tenemos un nivel de entrada que antes no teníamos. Luego esto abre un poco la puerta para empresas que quizás se quedaban a la entrada porque no se podían permitir Power BI Premium. Con Fabric podemos acceder también a esta capacidad dedicada con un nivel de entrada mucho menor, empezando por 0,35 euros por hora, sin ningún tipo de compromiso mensual. Así que aquí nos vamos a la modalidad de pago por uso, en donde lo mínimo que nos van a facturar es 1 minuto y a partir del minuto la facturación es por segundo. O sea, en realidad está en nuestras manos, como decía antes, definir la mejor estrategia que nos ayude a ser eficientes con nuestros costes de un despliegue de este tipo. Entonces, cosas importantes para resaltar aquí, el punto de entrada es bastante bajo. Por otra parte, tenemos bastante flexibilidad para movernos entre un nivel y otro. Recordemos que cada nivel está asociado a unas unidades de capacidad, que es este CU, Capacity Units, que no son otra cosa más que una combinación o una representación de una cantidad específica de capacidad de procesamiento con memoria. Cada nivel va mezclando diferentes cantidades en este sentido y por ende, pues lo que necesitemos va a depender en función de la complejidad que tengamos por debajo y de la intensidad de nuestras cargas de trabajo. Diferencias importantes, hemos hecho aquí hay un punto de inflexión entre el nivel 64, entre después del 64 o a partir del 64 y antes. Antes del 64, sí o sí, cada usuario va a necesitar o bien una licencia Power BI Pro o una Premium por usuario. A partir del 64 vamos a disponer de usuarios ilimitados que van a poder trabajar creando y compartiendo contenido en nuestra capacidad Fabric sin necesidad de una licencia, como lo hemos hablado anteriormente. Y esto es lo que tendríamos por el lado del cómputo. Recordemos, para que vamos a hacer un cálculo rápido en nuestra cabeza, en la calculadora típica de Azure, por ejemplo, un mes suele calcularse en función de 730 horas, asumiendo que estamos ahí todas las horas del día con la capacidad de Fabric, pero recordemos que esto siempre se puede pausar. Solemos definir ventanas de tiempo en función de las necesidades que tengamos de consumo y de procesamiento de los datos. Luego aquí en realidad podemos ser muy eficientes para poder sacarle el máximo provecho a la capacidad de Fabric. Esto que vemos en pantalla es lo que tiene que ver con el cómputo. Por otro lado, tenemos un coste por almacenamiento que viene por giga por mes. Y aquí también pues somos nosotros los que definiremos en función de qué tantos datos queremos procesar o no, y el coste irá en línea con eso. Todo esto siempre va cambiando y va actualizándose, así que una vez ya hemos dado la foto general de esto, Ana, ¿qué te parece si nos cuentas cómo podemos estar al día de todo, no solo lo que tiene que ver con el licenciamiento, sino con Ujú. Fabric en general? Vale, pues en la siguiente diapositiva vamos a ver, digamos, esos enlaces
más necesarios, ¿no? Por un lado, pues tendremos ese soporte técnico de Microsoft que siempre está disponible para todos los componentes. Luego tenemos la página oficial de Microsoft Fabric, que, bueno, pues tendremos la información general, incluso otros enlaces relevantes, ¿no? Y el tercer enlace, y para mí el más importante, digamos, en este enlace encontraremos todas las novedades que hay en Microsoft. Es decir, si hay alguna funcionalidad que está en función preliminar, pues aquí es donde estarán listadas, ¿no? Si están en función preliminar. Incluso cuando pasen a estar disponibles de carácter general, pues será aquí donde nos lo indiquen y nos digan a partir de qué fecha ha comenzado, ¿no? A estar disponible. Y ya como último, como todos los componentes de Microsoft, pues bueno, existe una comunidad de Microsoft Fabric que al final, pues los usuarios lo que recurren allí es para, pues, abrir hilos con preguntas recurrentes o temas que a todos les interesa, ¿no? Y en línea de esto, pues, que bajo esta comunidad, pues hemos rescatado, digamos, algunas de las preguntas comunes que se suelen hacer, ¿no? Así que, si te parece, Lorena, pues bueno, la primera de las preguntas que surgían o que más surge es ¿cómo sabemos si una organización estamos preparados o no para Fabric? Vale, aquí lo que haría para Ujú. empezar es separar esto en cuál es el punto de partida en nuestra organización. Si nos estamos haciendo esta pregunta es, bueno, si parto, digamos, de un entorno on-premise o un entorno cloud, es normal que nos encontremos todavía, aunque la tendencia sea cada vez más a cloud, pues hay múltiples razones por las cuales hay organizaciones que hoy en día siguen en on-premise, entonces aquí haría esta separación. Si estamos en el caso de on-premise, yo creo que es importante poder darle esta como el beneficio a Fabric para ver eh, de qué cosas nos podemos ayudar o soportar en Fabric, así tengamos un despliegue on-premise, como vimos em, antes, pues tenemos unos puntos de entrada que quizás es más fácil permitirnos. Y por otro lado, si ya estamos en un entorno cloud, la tendencia de Microsoft es cada vez llevarnos más hacia allá. Si somos usuarios de Power BI, ya veremos que nos sale Fabric ya por todas partes. Eh, Luego la tendencia es a ir hacia allá. Creo también que es importante mencionar o dejar claro que los entornos pueden coexistir, digamos, juntos, un despliegue tradicional que ya tengamos en cloud con Data Factory, con una base de datos SQL, puede existir a la vez con una parte de otro despliegue en Fabric, porque así también nos va a permitir darnos cuenta y comparar y quizás sacar lo mejor de dos mundos. Así que pues bueno, creo que un poco por volver a la pregunta original es ver lo que tengo internamente, hacia dónde quiero ir y Fabric seguramente que con el amplio abanico que tiene de componentes, nos va a poder ayudar en cualquiera de las situaciones que tengamos. Bueno, pues teniendo este contexto, a ver, a mí me surge la duda de qué tenemos que tener en cuenta realmente para pasar a Fabri, incluso en ámbito económico, ¿no? Que si va a ser mucho más caro de lo que ya tenemos. Vale. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de pasarme Fabric? Aquí es súper importante que seamos conscientes de que por más que Fabric sea el Ferrari, ¿vale? Necesitamos saber qué es con qué vamos a alimentar ese Ferrari, qué es lo que le vamos a pasar, ¿no? Em, y aquí sale el tema de la calidad de datos. En realidad, lo que primero tenemos que velar, y las organizaciones cada vez más van tendiendo a eso hoy en día, es estar preparados a nivel de datos, tener muy identificadas nuestras necesidades de negocio, como he dicho antes. Si tenemos bien identificadas nuestras necesidades de negocio, casi que podremos encontrarle un equivalente a Fabric, un caso de uso, pero es muy importante hacer este ejercicio interno, definir, vale, en realidad mis datos están preparados para esto, son datos de calidad, mis necesidades de negocio están soportadas con datos que tengo. Normalmente la respuesta es sí, porque datos tenemos un montón y lo que tenemos son datos desaprovechados, pero es importante hacer ese ejercicio para saber si luego de tener Fabric, pues va a tener como esa gasolina, ¿no? Para pasarle al Ferrari. ¿Va a ser mucho más caro o no? Bueno, pues ya hemos dicho que tenemos un punto de entrada muy bajo. En realidad, no se trata de que sea mucho más caro o más barato, sino de evaluar eh, todos los beneficios o todo el valor que vamos a recibir con Fabric en términos, como ya hemos comentado, de flexibilidad, potencia y escalabilidad. Vale, y me surge la duda de cómo pasamos lo que ya tenemos, si ya tenemos una infraestructura desarrollada, ¿cómo la pasamos? ¿Existe alguna facilidad o alguna herramienta para migrar, digamos, estas herramientas?
Vale, esto es una cosa que Microsoft siempre suele tener en su roadmap. De hecho, por ejemplo, cuando salió Data Factory teníamos esta misma pregunta respecto a Integration Services Ujú. y aunque no estaba desde cero, pues ya luego surgió ese componente para pasar fácilmente, para desplegar eh, algo de Integration Services en Data Factory. Pues aquí vamos un poco hacia ese mismo camino. Lo más fácil y lo que es más natural para migrar hoy en día, empezamos desde el usuario final hacia atrás, pues es los informes de Power BI, ya que por debajo, como bien decías, sigue existiendo un modelo semántico, entonces aquí se trata simplemente un poco de reapuntar una conexión por otra Ujú. de un modelo semántico a otro. Luego, yendo un poco más hacia atrás, pues tenemos, por ejemplo, los data flows. Si tenemos data flows y estamos familiarizados con ellos, sabemos que se pueden exportar a ficheros JSON, que ya podremos importar o exportar de un sitio a otro. Y así vamos como un poco recorriendo ese camino. Recordemos que Fabric surgió, digamos, en mayo del año pasado, no ha pasado ni un año. Luego, lo que ya tenemos ahora mismo, pues es un montón para el poco tiempo que lleva live, vamos a decirlo así. Y sabemos entonces, digamos, un poco tenemos esa certeza que vamos en ese camino. Yo creo que Microsoft nos quiere llevar hacia allá y por ende lo natural es que nos dé las facilidades Ujú. para pasar, digamos, de lo que tenemos actualmente a Fabric. Y sabiendo esto, ¿qué pasitos deberíamos de seguir, digamos, para este paso, ¿no? De Fabric. Vale, sí, aquí hablando un poco de pasos o de hoja de ruta o de qué sigue para mí, así como a largo plazo como organización. Como ya también he dicho antes, aquí lo más importante es que hagamos un diagnóstico interno en cuanto a nuestro nivel de madurez, calidad de datos, necesidades de negocio. Y una vez tengamos esto claro, detectemos posibles sitios en donde podamos aplicar esto. Aquí normalmente lo que hacemos es hablar de victorias tempranas, de las quick wins, para poder ir subiendo la mayor gente posible aquí a nuestro Ferrari, ¿no? Y que se vaya la gente comprometiendo en esto, porque sabemos que justamente el enfoque de esto es completamente de negocio, de poder abarcar diferentes necesidades. Entonces aquí lo que eh, proponemos es identificar un ámbito de negocio o una necesidad muy latente para darle la oportunidad a Fabric y ver cómo nos puede beneficiar. Bueno, y llegando a este punto, entonces, pues, ¿qué hacemos realmente? Vale, aquí ya por aterrizarlo Ujú. 100%, lo que proponemos desde Nuncis Group es empezar con un MVP, un producto mínimo viable o incluso una prueba de concepto para ver cómo esas necesidades de negocio las podemos materializar en Fabric, llegando al punto de definir esa viabilidad económica de la que hemos hablado para poder materializar esto en un proyecto real y que toda la organización, no solamente un ámbito de negocio en concreto, pueda beneficiarse de un despliegue utilizando Fabric como plataforma. Vale, y te voy a hacer otra preguntilla que han hecho por aquí, ¿Vale? que es, pues, en línea de lo de la capacidad por uso, pues nos Ujú. comenta que si se puede programar el inicio y la parada de Fabric. Sí, correcto. Así como teníamos, como se puede hacer hoy por hoy con diferentes recursos en Azure, que son de Ujú. pago por uso, sí tienes diferentes formas de hacerlo. Tienes cuentas de automatización, el Automation Account, donde puedes definir específicamente ventanas de tiempo, donde tú le dices a partir de qué momento se pausa o a partir de qué momento se arranca, o bien lo puedes integrar dentro de un pipeline, que tú le dices al pipeline, quiero empezar a tal hora. Un pipeline es simplemente una secuencia de actividades programadas para un momento determinado del tiempo, y lo que haces es decirle a qué horas quieres que empiece y el primero y el último paso de ese flujo de actividades son arrancar la capacidad y pausarla como primer y último paso respectivamente, para que así y así en realidad es como definimos nuestra estrategia de costes y identificando claramente las horas a las que lanzamos nuestras actividades o definiendo las ventanas de tiempo para decir, pues cada día yo quiero que de 8 a 5, por ejemplo, tengamos la capacidad siempre para que cualquier persona que lo necesite se beneficie de eso. Pues esa es otra posibilidad. Vale, genial. Pues con esto yo creo que damos por finalizado, digamos, este webinar. Vale, Muchas gracias a perfecto. todos. Gracias a todos y hasta la próxima. Ujú. Gracias por asistir a nuestro webinar. Y como muestra de agradecimiento, queremos hacerte un regalo. Sí, has oído bien.
Una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico. Así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot, bajo el título Microsoft Copilot, su copiloto para el trabajo. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición, desde el área de comunicaciones, audiovisuales, soluciones documentales y de impresión, aplicaciones de negocio, SAP, Data Center y Cloud, Industria 4.0, transformación digital, ciberseguridad, formación, servicios gestionados, además de nuestro Contact Center. Con una buena combinación de todas ellas, nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.